Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con nuestra clase de apologética. Vamos al tema número 3. Y el tema número 3 le vamos a titular La necesidad de responder a todos. La necesidad de responder ¿a cuántos? A todos. Vamos a ver un texto que ya lo hemos visto desde un principio. Primera de Pedro 3:15, seguimos tomando este texto como punto de partida. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 15. ¿Cuántos están aprendiendo de apologética? ¿Sí? ¿Ha repasado sus notas o...? Bueno. Dice ahí, Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Note esta frase siempre, y estad siempre. ¿Cuándo? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Antes de adentrarnos al tema de la necesidad de responder a todos, yo quiero comenzar hablando un poco de la historia de cómo en los primeros años del cristianismo la apologética cristiana tuvo una función importante, respondiendo a situaciones que la iglesia enfrentó al principio. Entonces vamos a comenzar partiendo de esto, hablar un poco de historia. Los primeros cristianos, fíjense bien, comenzaron a tener persecución por varias razones. ¿De dónde surgió precisamente la defensa cristiana? Vamos a ver algunas de estas razones del por qué eran perseguidos y el por qué surge la defensa cristiana, la apologética, como una herramienta fuerte en su tiempo. Número 1. Una de las razones es el cristianismo fue considerado en Roma como una religión ilícita. Esta fue una de las razones por las que se presentó la defensa del evangelio, ¿no? Cuando el cristianismo, mis hermanos, hablando de este punto, cuando el cristianismo comenzó a propagarse, se empezó a crecer de tal manera que el cristianismo llegó a ser más que los judíos. Los judíos hicieron ver claramente al gobierno romano, de chismosos, ¿verdad? Hicieron ver al gobierno romano que los seguidores de la ley mosaica y los seguidores de Cristo no eran la misma cosa. El gobierno los veía como la misma cosa, porque acuérdense que al principio los cristianos, ¿dónde se congregaban? En las sinagogas, porque la primera iglesia fue judía. Entonces, bueno, el gobierno no veía una diferencia, pero fueron los mismos judíos los que señalaron a los cristianos. Y la negativa de los cristianos a sacrificar al emperador romano, de sacrificar al emperador romano, hizo que el gobierno considerara al cristianismo como religión ilícita. Esta fue una de las primeras causas que vamos a ver más adelante cómo... A ver, ¿dónde nos quedamos? Dice, la negativa de sacrificar al emperador romano hizo que el gobierno, estamos hablando del gobierno romano, considerara al cristianismo como religión ilícita. Y digo que más adelante vamos a ver algunas frases o extractos nada más de estas apologías que se hicieron que tienen que ver con estos asuntos, ¿no? La segunda razón del por qué se presentó defensa no solo fue porque al cristianismo se le consideró religión ilícita, sino la causa principal de la persecución es que los cristianos, esta fue la causa principal, es que los cristianos se negaron a adorar al emperador considerado Dios con D chica, ahí, considerado Dios, es decir, llegó un momento en que el emperador le declararon que era un Dios. Y fueron acusados de ateos
imagínense. Los ateos, así le decían a los cristianos, porque eran incrédulos a decir que el emperador era Dios. Los cristianos, mis hermanos, nunca iban a sacrificar al emperador, nunca lo iban a hacer, porque para ellos solo hay un solo Dios verdadero y único, ¿verdad? Que no es comparado con ningún hombre y con ninguna cosa creada. Para ellos está muy claro los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás, no harás imagen alguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni imagen, ¿verdad? Es decir, de lo que sea. Así que aquí, imagínense, el emperador como Dios, ¿no? Ahora, ustedes han de recordar, en los tiempos de Daniel, que se dio la orden, ¿se acuerdan que se dio la orden? El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua. Y hizo un edicto que quien no se postrara ante la estatua, sería castigado. Y hubo 3 hebreos, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, no adoraron la estatua, y por tal razón, ¿dónde los metieron? En el horno de fuego, que lo pusieron a 7 veces más fuerte que como debería estar, y nosotros vemos cómo Dios guardó la fe de ellos. Pero aquí es lo que yo quiero recalcar, es cómo ellos, desde aquí, fíjense, desde aquí, cómo estos hebreos presentaron una defensa de su fe, determinando no adorar a nadie, sino al único Dios verdadero de la Biblia. Y esto es una defensa, ¿sabían que esto es una defensa de la fe? Esto es exactamente lo que hacían los cristianos, ¿no? ¿Cómo vamos a adorar al emperador como Dios? Nosotros tenemos al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia. A Él vamos a adorar, un Dios que es invisible, un Dios que no se le puede comparar con nada. Pero esta fue otra causa por la cual hubo defensa hacia ellos. Otra tercera causa, estoy dándote las causas por las cuales se presentaron las defensas que vamos a ver más adelante. La tercera causa es que fueron acusados de odiar a la humanidad. Fíjense, a los cristianos se les acusó que odiaban a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué se les acusó de odiar a la humanidad? En primer lugar, porque los cristianos rehusaban servir en el ejército, por un lado. Por otro lado, los cristianos no asistían a ningún espectáculo público ni al teatro. Acuérdense que en el tiempo de los primeros cristianos, Nerón, el emperador, ordenó que Roma se convirtiera en todo un espectáculo y en teatros. Entonces la gente iba al teatro y iba a los espectáculos que eran sangrientos, y los cristianos se rehusaban a ir a estos espectáculos y por eso se les acusó que odiaban ¿a quién? A la humanidad. Otra tercera cosa ahí, se negaban a enviar a los hijos a las escuelas públicas. Estamos hablando en el mismo punto, ¿verdad? Se negaban a enviar a los hijos a las escuelas públicas. Y imagínense, y además los cristianos predicaban que la próxima destrucción del mundo existente llegaría. Pues más molestia les daba, ¿no? A los romanos. Así que por eso se les acusó de ser enemigos de la sociedad dentro de la cual viven. Se les acusó de ser enemigos de la sociedad dentro de la cual, ¿qué? Viven. Déjenme contarles algo, como un ejemplo, que lo que pasa en el pasado también nos pasa en el presente, ¿no? Hoy nosotros, nos enfrentamos a situaciones, por ejemplo, una mamá el domingo se acercó conmigo y me enseñó un libro de texto que se lo acaban de pedir a su hija de la preparatoria, y es un texto que habla totalmente de la sexualidad. En este texto hay un artículo o hay un tema donde dice que se les anima a todos los jóvenes de la preparatoria, imagínense, que se masturben. Y entonces ella estaba asustada, ¿verdad? Hermano, ¿cómo es posible?
Y yo ahí le dije, bueno, ellos van a llevar esos libros, pero ahí es donde entra la función nuestra de los papás cristianos. Que tenemos que estar preparados para presentar, ¿qué? Defensa. Y aquí es donde nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos. Ahí viene en ese libro eso, pero no quiere decir que realmente ahí, esa es una razón verdadera. Entonces, nosotros ahí hacemos una función de preparar y defender los principios cristianos, pero ¿cómo hacerlo, mis hermanos, si no nos damos a la tarea de conocer? Yo le dije a esta hermana, ¿cuántas veces usted se ha dado a la tarea, ahora que sabe de lo que está estudiando su hija, a sentarse con ella y a informarse como un cristiano para poder explicar ese tipo de puntos hacia los hijos? A veces el papá se avergüenza de hablar de estos temas, pero mis hermanos, si el mundo no se avergüenza, cuando nosotros tenemos las bases para hablar correctamente del sexo o no, de la sexualidad, ¿por qué nos vamos a callar? Y más si son nuestros hijos. Tenemos que informarnos, tenemos que aprender de cosas. Por eso es importante, ¿verdad? Pero lógico que si nosotros enseñamos a nuestros hijos, ténganlos por seguros que nuestros hijos van a ser señalados de ser antisociales, ¿sí? Como los cristianos. Otra cuarta cosa, que fue otra razón más por las que se levantó la apología o los apologetas cristianos, se les acusaba a los cristianos de ser inmorales en sus prácticas de las asambleas que tenían. Se les acusaba a los cristianos que eran inmorales en las prácticas de las asambleas. Falsas acusaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque se creía, se rumoraba, fíjese bien, se rumoraba y se creía que comían carne y sangre. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? A ver. Exactamente, participaban de la comunión y hablaban del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no faltaban los intrusos que se metían, se infiltraban y luego llevaban el informe al Senado romano o al emperador, ¿verdad? No, los cristianos son inmorales, ¿verdad? Inclusive también se les acusaba de que se emborrachaban. El que no beba de mi sangre, ¿verdad? Este vino. Ahora, una de las razones más es que los cristianos comúnmente, fíjense bien, en aquel entonces, se reunían por la noche para orar y tener comunión y participar de la Santa Cena. Esto era muy común en los primeros cristianos, participaban mucho de la Santa Cena, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16, vamos a ver cómo Pablo, fíjense cómo ya desde antes los hermanos escritores, inspirados por el Espíritu Santo, presentan defensa de la fe. Apologías, ¿no? Ahí en las Escrituras. Nosotros no las veíamos como tal, pero ahorita que estamos aprendiendo podemos ver escrituras que son apologías. Se les llama apologías porque son defensas de la fe, ¿no? ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia, les dice Pedro a los cristianos, ¿qué debemos de tener? Buena conciencia. ¿De qué buena conciencia? Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, fíjense cómo los acusaban, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es decir, ¿cómo nosotros podemos refutar a alguien que murmura de nosotros que somos malhechores? ¿Cuál es la mejor manera de refutarlos? ¿Avergonzándolos? Aquellos que calumnian con nuestra buena conducta en Cristo. ¿Se fija? El Evangelio hablado a través de la vida del cristiano. ¿Sí? Sigue diciendo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En el Espíritu. Ahí está. Es otra de las razones, es que había una falsa acusación, ¿verdad?
se murmuraba, se decía, se levantaba un falso testimonio de ellos. También por eso hubo apologías y apologetas que se levantaron para defender a los cristianos. Y por último, la quinta razón, los cristianos eran acusados de hacer peligrar, la seguridad del Estado debido a su organización. Es decir, fíjense bien, el gobierno desconfiaba de los grupos y las asociaciones organizadas, porque ellos siempre creían que si permitían eso, se levantarían luego contra ellos. Ya habían enfrentado muchos tipos así de situaciones, ¿no? Entonces, ellos prohibieron todo tipo de grupos y asociaciones. Y además, el crecimiento de la iglesia de Cristo demandaba una organización. Es decir, la iglesia cada vez se hacía más organizada. Obispos, ancianos, diáconos, y se llamaban los soldados de Cristo, imagínense ustedes, ¿no? Por esas razones fueron perseguidos. Como resultado, fíjense bien, como resultado de estas 5 razones, que hay muchas más, pero son unas de las más importantes. Como resultado de estas acusaciones, los cristianos eran perseguidos solo por ostentar el nombre de Cristo. Ahora, fue por todas estas razones que entre los primeros años del 150 al 250 después de Cristo, fue por estas razones que entre los primeros años del 150 al 250 después de Cristo, hubo muchos apologistas. ¿Cuántos hubo? Muchos. Defensores de la fe. Hubo muchos apologistas defensores ¿de qué? De la fe. La mayoría de ellos, escuche bien esto, porque esto era algo característico en los apologistas de antes. La mayoría de ellos eran escritores cristianos, famosos, reconocidos escritores, que ayudaron a la iglesia en su tiempo. Bien, ahora, anoten esto, todas las apologías, cuando digo apologías, son escritos donde se presentaba a través de escritos la defensa, ¿no? Al emperador, ahorita, bueno, todas las apologías fueron dirigidas a los emperadores. Y decimos emperadores porque en el lapso de todos estos años hubo cambios de emperador, ¿no? Entonces, todas las apologías fueron dirigidas a los emperadores y a otros personajes influyentes en el Senado romano. Bien, vamos a ver solo algunas, no puedo tratar todas. Pero mi idea es darnos cuenta, mis hermanos, cómo desde el pasado siempre había el deseo de responder ante las circunstancias que se presentaban de cuestionamientos, de preguntas y de muchas cosas, ¿no? Y esta era la función de los apologistas. Entonces, vamos a ver algunas apologías tratadas. Por ejemplo, una de ellas, uno de las apologías es las súplicas a las autoridades, para que trataran a los cristianos con justicia. ¿Para que los trataran cómo? Por ejemplo, ¿dónde nosotros ubicaríamos, ante lo que vimos en las acusaciones anteriores, dónde ubicaríamos esta apología? Bueno, la ubicaríamos, por ejemplo, en el punto 5, cuando eran acusados de peligrar la seguridad del Estado de acuerdo a su organización. También cuando eran acusados en el punto 4 de ser inmorales en sus prácticas en las asambleas, o el ser acusados de odiar a la humanidad. Principalmente en esas cabría esta apología, este punto de tema de estas apologías, ¿no? Las súplicas a las autoridades para que trataran a los cristianos con
justicia. Uno de los apologistas que encontramos muchos escritos, usted puede indagar, inclusive yo traje precisamente para que ustedes vean. Este es otro de los apologistas llamado Tertuliano. Hay son varios tomos. Otro tema es, aquí dice, lo mejor de Tertuliano, de los grandes autores de la fe. Hay otro que se llama Lo mejor de Justino Mártir, también, grandes autores de la fe. Están en internet, nada más que no los encontré gratis, porque si los hubiera gratis yo les diría, este es el link donde ustedes los pueden descargar. Pero no son caros. O sea, realmente andan costando los tomos, si los adquieres por internet, no sé, unos 350 pesos por internet, ¿no? Entonces, pero bueno, este es uno de los libros, por ejemplo, es Justino Mártir, es un ejemplo de esta apelación con el tema que estamos viendo, con un escrito dirigido al emperador, Antonino Pío y al Senado, y su título de su escrito es todos aquellos, este es el tema del escrito de Justino Mártir, dice, todos aquellos de todas las naciones que son injustamente odiados, ¿qué? Odiados. ¿A quién se estaba refiriendo? Pues a los cristianos, como los acusaban. Ahora, en esto, pues no lo anote, porque esto a lo mejor no se lo puedo dictar, cada cosa no se la puedo dictar, pero nada más para que ustedes se den cuenta, este es un fragmento nada más sacado precisamente de los escritos de Justino Mártir. Él decía en su defensa, para que nadie piense que esta es una afirmación temeraria, demandamos que los cargos contra los cristianos sean investigados y que de ser sustanciados, es decir, de ser encontrados culpables, esto es lo que quiere decir sustanciados, se les castigue como merecen, pero si nadie puede probarnos ningún delito, la verdadera razón os prohíbe que por causa de rumores malignos perjudiquéis a hombres sin tacha. Y por cierto, a vosotros mismos que consideráis correcto el dirigir asuntos no por medio del juicio, sino por la pasión. Fíjense cómo los juzgaban a los cristianos. O sea, no llevaban los casos a los tribunales, a los juicios, para que ellos pudieran defenderse, sino simple y sencillamente por una pasión de decir, no, son cristianos y ahí les va, ¿no? Y es vuestro deber oírnos, dice Justino Mártir, como la razón os demanda, y seáis hallados buenos jueces, pues si cuando os enteráis de la verdad no hacéis lo que es justo, tendréis que aparecer delante de Dios sin excusa. Ese es uno de sus fragmentos de defensa de Justino Mártir. Con el tema que dijimos, el tema es las súplicas a las autoridades para que trataran a los cristianos con justicia. Otro de los temas que ellos trataron es el ataque, fíjense bien, a las creencias y prácticas paganas. El ataque a las creencias y prácticas, ¿qué? Paganas. Los apologistas replicaban enérgicamente, fíjense cómo ellos presentaban sus escritos en defensa, replicaban enérgicamente cuando los oponentes del cristianismo los atacaban como supersticiosos e inmorales. Aquí van algunos, fíjense, ahí van unos fragmentos de escritos, ¿no? Escúchenlos. Dice, y tampoco honramos, este es uno de los fragmentos, tampoco honramos con muchos sacrificios y guirnaldas de flores a esas deidades formadas por los hombres y colocadas en altares a los cuales llaman dioses, por cuanto vemos que son cosas sin alma y muertas, y no tienen la forma de Dios, sino que son los nombres y formas de esos demonios malignos que han aparecido. O sea, eran fuertes sus escritos, pero eran verdades usando la razón. Ahora, otro. Los hombres que hacen estos dioses, dicen, son inmorales,
hábiles en todos los vicios. Aún sus propias doncellas que trabajan con ellos se corrompen fornicando. ¡Qué locura!, dice el que escribe. Que hombres inmorales, produzcan dioses para que vosotros los adoréis y que vosotros nombréis a esos mismos guardianes de los templos donde tales dioses se veneran, no reconociendo que es ilícito aún pensar o decir que hombres sean guardianes de los dioses. Fíjense cómo presentaban una razón, ¿no? Era razonable lo que ellos presentaban en su defensa, que era correcto. Otro tema, la presentación de las creencias, y modo de vida de los cristianos. La presentación de las creencias y modo de vida de los cristianos. Aquí los apologistas presentaron la fe cristiana a sus lectores con dignidad y simplicidad. Aquí es donde uso a este personaje llamado Tertuliano, ¿no? Por ejemplo, en este libro de Tertuliano, fíjense, algunos temas que él trata en sus apologías, ¿no? De Tertuliano. Él dice en una de sus apologías: no pedimos favores, solo ser conocidos. Interesante, ¿no? Otro tema pone la injusticia de la ignorancia. O sea, eran injustos por ignorantes. Por eso escribía él eso. Y luego otro tema, qué interesantes temas, hablando de las creencias y el modo de vida de los cristianos. Dice aquí otro de sus escritos: obligados a guardar silencio. O sea, ciertamente los cristianos eran obligados a guardar silencio porque no se les permitía defenderse. La ceguera para lo bueno es otro tema que trata. O sea, no ven lo bueno de los cristianos, no ven que son intachables, que son los que viven en una santidad, y en una vida que no la tienen ni siquiera aquellos que los acusan. Otro tema, el odio a hombres inofensivos por un hombre inofensivo. El odio a hombres inofensivos, los cristianos, por un hombre inofensivo, Cristo. Tremendo, ¿no? Está muy padre este libro, yo sé, ojalá puedan conseguirlo y los lean, para que conozcan a aquellos defensores de antes, ¿no? Y usted y yo aprendamos de ellos cómo, de verdad, con qué valentía defendían a los cristianos. Uno más, nada más, un tema más. La legislación contra los cristianos es injusta y es absurda. Este es otro escrito. La legislación contra los cristianos es injusta y es ¿qué? Absurda. Muy bien. Otro tema y último que trato para entrar ahora sí en el tema que nos corresponde, ¿verdad? Es este tema es el uso de argumentos teológicos. El uso de argumentos teológicos. Y aquí alguien que defendió mucho este punto de vista fue precisamente otra vez Justino Mártir. Justino Mártir, con toda justicia, rehusaba reconocer que el cristianismo no es una nueva religión como lo decían. Y argumentaba que el cristianismo, fíjense bien, está relacionado directamente con el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Claro. Cristo está desde el principio, pero no lo veían. ¿Y por qué no lo veían, mis hermanos? A ver, ¿por qué no lo veían? Porque estaban cegados, ¿no? Hay un velo que ciega. ¿Quién es el que quita el velo? Cristo. Como decía Julio el domingo, hasta que se conviertan, y una vez convertidos, el velo es ¿qué? Quitado, ¿verdad? Y puede uno entender cosas. Fíjense bien, ya como una conclusión a esto, puede dudarse que los emperadores o hombres importantes del imperio leyeran e hicieran caso a las apologías que fueron dirigidas. Repito,
¿Puede dudarse que los emperadores y hombres importantes en el imperio leyeran las apologías o las escucharan? Esas que fueron dirigidas a ellos. Y dirían ustedes, bueno, entonces, ¿dónde está el beneficio? ¿No? Sin embargo, fíjense bien, sin embargo, estas apologías sirvieron para fines importantes. ¿Cuáles? Había hombres importantes que se habían hecho seguidores de Cristo. Había hombres importantes que se habían hecho, ¿qué? Para ellos, estas apologías eran importantes, porque afirmaban su fe. Ese es por un lado. Por otro lado, a los seguidores de Cristo se les animaba a estar dispuestos a defender su fe a través de las apologías. Se les animaba a los seguidores de Cristo a estar dispuestos a defender la fe y a confesar el nombre de Jesús abiertamente, sin temor. Por otro lado, fortalecieron la fe de los cristianos, y les ayudaron, las apologías ayudaron a que contestaran a sus críticos y perseguidores. Este es el punto a donde yo quería llegar. Y les ayudaron a que contestaran. ¿Qué hicieran? Contestaran a sus críticos y perseguidores. Muy bien. Ok, ahí está la recomendación de esos libros. Si ustedes quieren tenerlos, es lo mejor de Tertuliano, lo mejor de Justino Mártir y lo mejor de los padres apostólicos. Son los 3 tomos. Lo mejor de los padres apostólicos. Ustedes lo pueden encontrar en internet, ahí están. Yo intenté descargarlos gratis, dije, para pasarles el link a mis hermanos, pero no me fue posible, así que, pues bueno, usted los puede comprar. ¿Está bien? Ok. Bien, vamos a la necesidad entonces de responder a todos. Aprendiendo de estos hermanos y viendo el gran desafío que tuvieron y que se prepararon realmente para dar una defensa y una respuesta ante todas las cosas que se vivieron en aquel tiempo, hoy tú y yo, mis hermanos, ya en el siglo XXI, nosotros necesitamos entender que debemos responder a todos. Quizás no todos los argumentos que se nos hagan podamos dar una respuesta en el momento, pero siempre hay una respuesta para todo argumento. ¿Sabían que siempre hay una respuesta para todo argumento? Ahora, déjenme explicarles una vivencia para que entendamos la necesidad de prepararnos. ¿Sí? Se cuenta que un día un pastor, hablando con un joven, le dice, todos esos argumentos en pro de la existencia de Dios y de las pruebas de la resurrección y el cristianismo, resulta interesante, decía el pastor, y sé que tienen su importancia. Dice, pero nunca lo he necesitado, dice, le está platicando el pastor a un joven. Y entonces el joven sentado a su lado permaneció callado e impresionado al escuchar al pastor. Y el pastor siguió hablando, ¿verdad? La gente a la que le predico el evangelio, dice el pastor, no pregunta esas cosas. Realmente no les interesa si una verdad es objetiva o no. Ni qué dijeron los historiadores antiguos sobre Jesús y la resurrección, ni las soluciones al problema del mal. La mayoría de las personas no consideran filosóficamente lo que creen. Y eso es lo que le está diciendo el pastor al joven. Y entonces el joven dijo así como sorprendido, ¿en serio? Esa es la única clase de preguntas que siempre me hacen, le dice el pastor. El joven, fíjense bien mis hermanos, se dice que provenía de una familia que de cristiana, porque se decían que eran cristianos, solo tenían el nombre. Porque ni siquiera conocían realmente lo que es ser cristiano y ser parte del cristianismo, como ya lo hemos visto nosotros, ¿verdad? Ya lo hemos analizado, ¿o no? Dice, entonces, ¿dónde estoy acá? Él provenía de una familia que se decía, pero solo por nombre. Había sido criado en una parte del país donde la religión suele ser ridícula. Cuando al fin llegó a ser cristiano,
mientras estudiaba en la universidad, tuvo que lidiar este joven con una serie de preguntas difíciles acerca de la fe. Los inconversos con que se relacionaba estaban cabalmente preparados para ser escépticos y agnósticos. Toda su vida estuvo muy consciente de que el mundo se opone al cristianismo en el terreno intelectual. Cada vez que hablaba de Cristo con alguien, la persona le planteaba en forma ineludible algunas objeciones que él mismo se había formulado antes para dar respuesta a ellas. Pero eso le parecía inconcebible a un pastor que pudiera ministrar a la gente sin haber enfrentado ese tipo de oposiciones. Aquí encontramos a dos hombres comprometidos en el ministerio, ¿sí? Pero con diferentes circunstancias. El pastor se enfocaba en evangelizar y predicarle a la gente. En cambio, el joven era usado por Dios en algo muy peculiar, en un ministerio que se le conoce como la preevangelización. ¿Saben lo que es la preevangelización? ¿Qué es preevangelizar? Dice, en el cual antes de intentar de llevar a una persona a Cristo, eliminaba todo lo que obstaculizaba creer en Cristo. Eso es preevangelizar. Es decir, que te vas a encontrar personas que si tú les puedes hablar a muchas personas que Cristo resucitó de los muertos. ¿Estás de acuerdo? Pero si esas personas no creen en los milagros, ¿cómo van a creer que Cristo resucitó de los muertos? O sea, tú tienes que primero explicar ante un cuestionamiento que encuentres en la persona. Eso es la preevangelización. Y esto es donde tenemos que encontrar la diferencia. Por eso es la apologética. Porque ciertamente uno como pastor, por ejemplo, yo me paro en el púlpito y predico y nunca viene una persona para cuestionar algo de lo que uno predica. O sea, a lo mejor hiciste una buena exposición y qué bueno. Pero no quiere decir, o sea, es que como pastores no enfrentamos eso, pero que yo fui estudiante o me ha tocado tratar personas de afuera. Por ejemplo, yo estuve hace poco apoyando un grupo por allá cerca de la Autónoma y había un hombre con su esposa que gracias a Dios ya entregó su vida al Señor. Él y su esposa se congregan, no aquí, se congregan en otra iglesia. Pero yo recuerdo las primeras veces que iba él, por primera vez iba él ahí a la reunión y hacía un montón de preguntas. No te imaginas cuántas preguntas. ¿Y qué había que hacer con cada pregunta? Responderla. Ahí es donde entra la ¿qué? Evangelización. O sea, respondes las preguntas, quita los obstáculos y ¿a dónde lo llevas? A Cristo. Eso por eso se llama preevangelización. Porque tienes que hacer a un lado los obstáculos, eliminarlos. Más que predicar la palabra, este joven, fíjense bien, invertía tiempo razonando para explicar por qué las objeciones carecen de fundamento. En vez de pedir el compromiso inmediato espiritual, procuraba el acuerdo intelectual en aspectos que deben de ser comprendidos antes de poder aceptar el Evangelio. Así hay con muchas personas. Yo lo viví con esta persona, y repetía, y bueno, ya expliqué esto, pero luego venía otra pregunta, había que quitar ese obstáculo, y luego venía otra pregunta, había que quitar ese obstáculo. Ese es el trabajo de la apologética. Esa es la función de la apologética precisamente. Por ejemplo, si alguien cree que Dios no existe, pues tú tienes que tener argumentos razonables, lógicos, para poder demostrarle a una persona que Dios existe. ¿Se puede comprobar que Dios existe? Pregunto. Claro. Hay muchas maneras de hacerlo, ya llegaremos a ese punto, ¿no? Solamente estoy poniendo algunos ejemplos que el joven tuvo que enfrentar. Ahora, tenemos que entender entonces que hay una diferencia entre evangelizar y preevangelizar. Y la preevangelización, mis hermanos, tiene que ver precisamente con las preguntas que nos hacen. Ahora, yo pregunto, ¿la apologética que tiene que ver con la preevangelización es solo para unos pocos genios superdotados que deben efectuarla? A ver, no.
¿Tenemos en realidad que responder a todas las personas? A ver. No. Algunas personas que realmente están dispuestas y nos preguntan, vamos a responderles. ¿Estamos de acuerdo? Pero no necesariamente a todas las personas. Hay 3 razones sencillas que van a explicar que necesitamos involucrarnos en la apologética. 3 razones sencillas. La primera, número 1, 3 razones sencillas para involucrarnos en la apologética y hacer la función de preevangelización. Acuérdese que esa función de preevangelización no es que tú estés buscando a la gente para preevangelizarlos. ¿Estamos de acuerdo? Es que en tu caminar como cristiano te vas a topar con este tipo de personas. Y hay personas que van a estar dispuestas para escucharte ante las preguntas o cuestionamientos que te hagan. ¿Estamos? Los inconversos, debes de grabarte, los inconversos plantean buenas preguntas. ¿Sí o no? ¿Les ha tocado o no les ha tocado? Sí. Fíjense, las objeciones que los inconversos plantean, no quiere decir que no hay respuestas. Sí hay respuestas. A lo mejor pudiera ser que en el momento tú no tengas la respuesta, porque tenemos que entender que muchas veces no todos tenemos respuestas a preguntas en el momento. Pero si es alguien que yo conozco, yo siempre manejo esto. Yo siempre digo, bueno, en este momento no te puedo responder eso, pero si me das oportunidad, en la siguiente ocasión que nos veamos, te doy una respuesta. Y yo me llevo una tarea. Y eso, mis hermanos, es prepararme para presentar defensa ante todo aquel que me demande razón de la esperanza en la que yo he creído. ¿Sí? No, a lo mejor en el momento no tenemos, ante la pregunta que nos hacen. A menudo los inconversos se enfocan directamente al corazón de la fe cristiana, tratan de atacar tu fe cristiana, ¿sí o no? Y te desafían sus propios fundamentos. Por ejemplo, yo me acuerdo en el ferrocarril, cuando trabajaba en el ferrocarril, nunca se me olvida este joven. Yo todavía no estaba casado y estaba aprendiendo, de la escritura. Y yo me acuerdo que este joven, yo no sé cómo sabía, pero él me argumentaba y me decía, a ver, me decía, no, pues Dios es el que escoge. Yo no sé dónde alguien le habló de eso. Y le dijo, Dios es el que escoge. Y como Él escoge, pues Él escoge a aquellos para que se vayan al cielo. Es como a ti, te escogió para que tú andes en esas cosas. Y a mí me escogió para hacer lo malo. Y yo ando en mis cosas. Eso fue lo que me dijo. Le dije, sí. ¿Y cómo sabes eso? No, pues así es. Entonces yo le dije, mira, te voy a cuestionar eso de esta manera. Dios a todos nos da la oportunidad de conocerlo. Nosotros no sabemos, Dios sí sabe quién le va a dar una respuesta y quién no le va a dar una respuesta a Dios. ¿No? Entonces yo le digo, yo prefiero vivir haciendo lo que estoy haciendo, agradando y buscando agradar a Dios. Y si un día llego a morir, y si fuera así como tú dices, y yo llego a morir, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada. Al final de cuentas yo viví bien, y si fuera así, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué si no fuera de esa manera? ¿Qué si tú vives a tu manera, haciendo lo malo, mueres y resulta que después de morir te enfrentas con la realidad de que Dios te pide cuentas de tu vida y ya no puedes hacer nada? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir, me escogiste así? No. O sea, Dios nos da la oportunidad a ambos de conocerlo. Pero nosotros decidimos si queremos o no queremos seguirlo. Y hasta el momento yo lo único que puedo ver en ti es que tú estás decidiendo no querer seguirlo. Tú quieres seguir viviendo como vives. Entonces siempre va a haber oportunidad de dar una respuesta, pero siempre atacan, ¿no? Desafían los fundamentos de nuestro cristianismo,
si los milagros no son posibles, te dicen, ¿por qué creer que Cristo era Dios? Te dicen, ¿no? Te preguntan. Si Dios no puede controlar el mal, ¿es en realidad digno de adoración? Tales objeciones, mis hermanos, tienen una respuesta, pero tenemos que prepararnos. A lo mejor en aquel momento eso fue lo que se me ocurrió responderle. Ahora estoy más preparado para darle una mejor respuesta. ¿Me entiende? Entonces, ahí está. Los inconversos plantean buenas preguntas. Dijimos nosotros, razones del por qué debemos involucrarnos en la preevangelización, en la apologética, porque los inconversos nos hacen buenas, ¿qué? Preguntas. Pero la segunda razón es que nosotros tenemos buenas respuestas. ¿Qué tiene el cristiano? Nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que a través de la Escritura tenemos grandes respuestas para las preguntas de los inconversos. ¿El cristianismo es verdadero, sí o no? ¿El cristiano es verdadero, sí o no? ¿Es verdad que se puede ser cristiano o no se puede ser cristiano? Sí. Por eso necesitamos aprender todas esas cosas. Eso significa que la realidad siempre estará de nuestra parte y que solo tenemos que encontrar la prueba apropiada para responder la pregunta que se nos está haciendo. Encontrar la prueba apropiada para responder la pregunta que se nos está haciendo. Entonces, esta es la segunda razón del por qué debemos estudiar y prepararnos de la apología. Y la tercera razón es que Dios nos manda que contestemos. ¿Sabían que Dios nos manda que contestemos? Que respondamos. Ya lo leímos en 1 de Pedro 3:15, ahí está un texto que se nos dice. Este pasaje de 1 de Pedro 3:15, si vuelve a ir ahí, por favor. Y se me hace que ya se me acabó el tiempo. Estoy bien emocionado. Digan esto. Bueno, ahí lo vamos a dejar pendiente. Todavía me quedan algunos puntos que ver, ¿no? Entonces aquí nos quedamos pendientes. Dios nos manda que le contestemos, ¿sí? Aquí nos quedamos por el momento, hermano, y prepárese para la preevangelización.